El primer valor a mí me da de 9.2, Y el segundo, de 12.9. ok, es correcto. Y entonces aquí queda zinc, aquí queda zinc OH3 y 5H4, ¿no? Eso es correcto. Eso quiere decir que con esta especie no vamos a trabajar, aunque esté reportada, porque dismuta. Ujú. Ok, y en cuanto a amoníaco, ¿qué pasa con amoníaco? ¿Ya está con amoníaco? Queda de 11.67. No. Aquí no va involucrado de ninguna manera el agua, ¿eh? Es amoníaco la partícula intercambiada. Digo, por si estás metiendo al agua, que supongo que sí, ¿verdad? Yo tengo que, ahí se dismutó dos veces, entonces tengo valores de 2.05 y Ujú. 2.33 Mm, para el P ajá. de amoníaco. 2.05. Ajá. Y 2.33 con las especies que es de zinc, amoníaco, bueno, de 1 a 4 y uno a Ujú. 3. A ver, necesito confirmación de los valores. A mí me salió lo mismo, profesora. Ujú. Ok. Bueno, a mí nada más en el segundo me sale 2.336, pero pues sí, está bien también. Ay, los puse al revés. Ajá, sí, está al revés, era lo que le iba a decir. Qué distraída. Ok. Ujú. Ahí lo hubiera dejado, este sí estaba bien. Ujú. Vamos a ver. Ok, está bien. Um, ok, aquí no sale 2.33, es el 2.336666666, ¿no? Es periódico. Entonces, hay que considerarlo. Entonces, ¿qué me dicen estas dos escalas? Me dicen que aquí hay un complejo con hidróxido que no voy a considerar porque no es estable. Y si no es estable en función de una partícula, que es el protón, pues tampoco va a ser estable en función de dos. Y con respecto a los complejos amoniacales, este no es estable y este no es estable. Y si no son estables en función del P de amoníaco, pues tampoco van a ser estables en función del pH. Entonces, son especies que aunque están reportadas, no vamos a trabajar. ¿Queda claro? Entonces, ya redujimos el universo de especies.
ya tenemos nuestras especies, las que sí vamos a trabajar, ya sabemos cuáles son. Entonces, por favor, los que no alcanzaron a hacer las escalas en casa, así con calma, háganlo, pero tienen que practicar porque esto requiere velocidad, porque aquí si pierden mucho tiempo, este es un diagrama un poquito más complicado que el que hicimos la semana pasada, pues imagínense la cantidad de tiempo que les llevaría. Si estuviéramos hablando de un examen regular, de un examen de vuelta, un examen extraordinario, ustedes ya perdieron muchos minutos en 2 escalas muy sencillas. Es cuestión de práctica. Entonces, vamos a definir a nuestras especies generalizadas. Entonces, la primera especie generalizada que voy a definir va a ser la especie generalizada de zinc en función del pH, porque es lo primero que voy a amortiguar. Es mi amortiguamiento natural. La escala de zinc en función del pH ya la tengo hecha, que es esta que ustedes construyeron. Es zinc. Alguien tiene prendido el micrófono y me oigo eco. Por favor, apáguenlo para que no se oiga eco. Y solo préndanlo cuando vayan a participar. ¿Sí, muchachos? Gracias. Ok, están mis especies en función de pH. Aquí tengo el 9.2 y aquí tengo el 12.9. Esa es mi primera especie generalizada. Mi segunda especie generalizada va a ser mi ligante. Mi ligante es el amoníaco. Y las especies generalizadas del amoníaco en función del pH van a estar en función de su pK, y su pK dijimos que era 9.25. Entonces tengo al amonio en las condiciones más ácidas y tengo al amoníaco a pHs más básicos. ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? Después, si este reacciona con este, ¿qué es lo que va a formar? Complejos, ¿no? Sí, un complejo amonio-zinc. Ok, pero ya dijimos que este no puede predominar, este dismutó. Este tampoco puede predominar porque este dismutó. Entonces nos vamos directo a esta especie. Esta especie y esta especie yo no las puedo poner en el mismo conjunto porque su estequiometría con respecto al amoníaco es diferente. Entonces lo que vamos a hacer es escribir una especie generalizada, determinar una especie generalizada para el complejo con 3 amoníacos en función del pH y una especie generalizada para el complejo que tiene 4 amoníacos en función del pH. No las puedo poner juntas porque difieren en su estequiometría con respecto al amoníaco. Uno tiene 3 partículas, el otro tiene 4. Entonces, forzosamente tienen que ir en bolsitas diferentes. Ahora, con respecto al pH, esta especie que nosotros tenemos aquí, no tenemos un dato en Rimbaud que me diga que se puede formar esto. Rimbaud no lo reporta. Rimbaud no reporta que haya una especie de zinc, protones, le voy a poner aquí un N, y 3 amoníacos. Tampoco me dice que haya una especie de zinc con OHs y 3 amoníacos. Porque si estuvieran, pues obviamente al tener esta partícula dependería del pH. ¿Sí? Entonces, afortunadamente, Rimbaud no lo reporta. Pero sí existen. ¿Sí me escucharon? Sí, profe. Sí, profesora. Sí existen.
pero ¿Y nos vamos cómo a hacer, son? pues son así, se escriben así como te lo acabo de poner. Tienen pKs y tienen pKbs. Pero como no están en Rimbom, nos vamos a hacer como que no vimos nada. La Virgen nos habló y no vimos nada. ¿Ok? Entonces, para nosotros, este complejo no depende del pH. Entonces, una vez que se forme, no importa qué tan ácido, no importa qué tan básico sea el pH, siempre va a tener esta escritura. Y lo mismo va a suceder con el otro. Uh-huh. Cuando terminemos de construir nuestro diagrama, recuérdenme que les presente yo el diagrama con estos complejos que realizó el doctor Alberto Rojas en su tesis doctoral. Ajá. Para que les muestre cómo queda el diagrama, cómo nos quedó a nosotros el diagrama y cómo queda cuando consideras esos complejos. ¿Sale? ¿Ok? Pero me acuerdan, ¿vale? Ok, entonces están mis especies generalizadas. El ion metálico en función del pH. El ligante con el que trabajamos el buffer en función del pH. Los complejos que se pueden formar con el ligante del buffer en función del pH. Aquí ya están todas las especies que estaban de este lado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? Entonces, vamos a trabajar ahora con equilibrios generalizados. La semana pasada solamente estábamos considerando un complejo. Uh-huh. Y además bien sencillo, de estequiometría 1 a 1. Ahora nuestro primer complejo a considerar es de estequiometría 1 a 3. Nuestro segundo complejo a considerar es una estequiometría 1 a 4. Entonces, vamos a trabajar ahora con 2 equilibrios generalizados y van a ser sucesivos. Uh-huh. El primer equilibrio generalizado que vamos a trabajar va a ser zinc, que reacciona de manera global en un solo paso con 3 amoníacos, y lo voy a poner en grandote el 3, que no se me olvide. ¿Alguien levantó la manita o me quiere preguntar algo? Yo, profa. Ahora sí que en el supuesto que Ajá. tuviéramos las 2 primeras especies amoniacales, sí la podríamos poner en una sola escala y así partir a una sola No, ecuación. no, porque la estequiometría con respecto al amoníaco es diferente en todos los complejos. Ah, no, pero o sea, me refiero a que, no sé, con otro buffer, o sea, que nos permita hacer eso. O sea, bueno, Si hay más de un complejo, no se puede. ok. Es Tienen más, que estar aparte. si aquí no hubiéramos eliminado por dismutación estos dos, tendríamos otras 2 escalas. Ah, ok. O sea, serían como Tendríamos 4 ecuaciones, ¿no? 4 equilibrios generalizados. Ok. Exactamente. Entonces, planteamos un primer equilibrio generalizado para el primer complejo estable, y vamos a plantear un segundo equilibrio generalizado para el equilibrio sucesivo. ¿Qué quiere decir? Que como ya se formó entonces el siguiente equilibrio deberá de ser zinc con 3 amoníacos que acepta un amoníaco extra para formar el complejo de zinc con 4 amoníacos. Vamos a trabajar siempre con equilibrios sucesivos, así como ustedes, para poder hacer esta escala tuvieron que convertir los valores de betas a constantes sucesivas. Así vamos a trabajar nosotros con equilibrios sucesivos. Entonces, primero vamos a formar el primer complejo estable, que en este caso pues resultó ser el de estequiometría 1 a 3. Y ya después, ya que está formado este complejo, vamos a trabajar con la formación del segundo complejo, que es este. Uh-huh. Entonces, mínimamente vamos a trabajar con 2 equilibrios. Vamos a trabajar con 3 en realidad, pero vamos a trabajar ahorita con esos 2, ¿sí? Entonces,
dependiendo del equilibrio con el que estemos trabajando, son las escalas que yo voy a requerir, son con las que yo voy a trabajar. Entonces, vamos a comenzar a trabajar nuestro diagrama. ¿Estamos listos? Necesito calculadoras listas para que me vayan ayudando. Entonces, voy a plantear el primer equilibrio generalizado, que dijimos que es el de zinc, que reacciona con 3 partículas amoniacales para formar este complejo. Vamos a encontrar todos los equilibrios representativos. Entonces, en función de este equilibrio, vamos a seleccionar qué escalas necesito. Aquí dice que este equilibrio requiere que yo ocupe la escala de zinc en función de pH. Aquí la voy a marcar. Necesita que yo ocupe la escala de amoníaco. La voy a marcar. ¿Sale? Y necesita que yo ocupe esta escala, la del complejo de estequiometría 1 a 3. Por el momento, no voy a utilizar esta escala. ¿Sale? ¿Cuántos equilibrios representativos voy a considerar? De acuerdo a las escalas con las que voy a trabajar, voy a contar las intersecciones de pH que existen. Aquí hay 1, 2, 3. Y a ese número le voy a sumar 1. Entonces, ¿cuánto me da? 3 más 1. 4. 4. Entonces, Bueno, son 4 equilibrios representativos. Y voy a comenzar con el del intervalo más bajo. El primer equilibrio representativo va a ser válido si el pH es menor o igual a 9.2. Ese es el valor más bajo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Si se cumple esa condición, la especie representativa de zinc, según la escala, va a ser zinc como catión, libre, ¿ok? Este 3 aquí lo dejo, aquí debe de estar, ¿sale? Ese no cambia. ¿Cuál es la especie representativa del amoníaco? A pHs menores a 9.2. el ion amonio. Exactamente, el ion amonio. Ahí está. ¿Y cuál es la especie representativa del complejo? Pues aquí no hay pierde, es el mismo complejo, solo que en vez de ponerle una comita de que es la especie generalizada, le voy a poner su carga. ¿Sale? Okay. Hasta aquí estamos claros. Vamos a balancear. Hay un zinc. Aquí hay 3 nitrógenos, porque está multiplicado por 3. Aquí hay 3 nitrógenos. Aquí hay 9 hidrógenos. Aquí hay 4 por 3, 12. Entonces, me faltan hidrógenos a la derecha. ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? Sí, maestra. ¿Sí? Ok. Entonces, recuerden como lo hicimos con el hierro. Lo primero que vamos a calcular es el log de K. Ya estoy borrando. Entonces, ¿sí se acuerdan? Todo lo que se forma menos todo lo que se disocia. Entonces, la formación global de este complejo lo vamos a tomar de los datos originales. Y la formación tiene un log de K de 7.01. ¿Todos coinciden conmigo? Los protones, aunque sean 3, los protones son componente, por lo tanto no puedo hacer nada. Me voy del lado izquierdo. El zinc es un componente, no hago nada con él. Pero aquí hay amonio.
y además por 3. Entonces tengo que poner la disociación del amonio. Y la disociación del amonio en términos de logaritmo es, lo voy a poner, menos, voy a poner 3 veces el 9.25. ¿Sale? ¿Hasta aquí todos bien? Sí. Todo eso, ¿cuánto nos suma? Menos 20.74. Menos 20.74. Muchas gracias. ¿Recuerdan qué sigue después de que ya tengo el logaritmo de la constante termodinámica? A ver, acuérdense, ¿qué hicimos con el hierro? Calculamos el log de K. Y después del log de K, ¿qué calculamos? Lo del pH, ¿no? El log de K condicional. Condicional. ¿Sale? No se nos olvide, porque son los mismos pasos que vamos a hacer siempre. Log de K condicional. Entonces, este valor lo bajo. Ajá. ¿Y dónde están los protones? En los productos. En los productos. Por lo tanto, el efecto es de sumar el pH o restar el pH. ¿De sumarlo? De sumar el pH. ¿Cuántas veces? 3 veces. 3 veces, porque son 3 protones. Acuérdense que esto ya lo dedujimos la vez pasada y lo generalizamos. Entonces aquí es más 3 veces el pH. ¿Sale? ¿Qué es lo que voy a graficar? Acuérdense, fíjense. El diagrama es para las especies del zinc. A los protones ya los tengo en las escalas de pH. Entonces, la función que yo tengo que encontrar es una función que sea P amoníaco. ¿Sale? Entonces, la función de P de amoníaco la voy a encontrar bien fácil. Voy a tomar el log de K condicional y lo voy a escribir aquí abajo. Menos 20.74 más 3 veces el pH. Y ojo, la semana pasada, ¿cuántos tiocianatos teníamos en el equilibrio? Solamente uno, creo, ¿no? Solamente uno. Entonces, cuando encontrábamos la función de P de tiocianato, pues se dividía entre 1. Pero ahora, ¿cuántos amoníacos tenemos? Aquí están. Tenemos 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues todo esto lo voy a dividir entre 3. Siempre me voy a fijar en cuántas partículas tengo para hacer esta división. Si es 1, queda entre 1, si es 2, queda entre 2, si es 3, queda entre 3, si es 4, queda entre 4, si es 5, queda entre 5, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Necesitan que lo deduzca despejando de la constante o me creen? Le creemos. No creemos. Ok, qué bueno, porque si no nos íbamos a tardar. ¿Vale? Entonces le vamos a dar valores. Le vamos a dar valores y vamos a sustituir pHs. Como esto es válido a pHs menores a 9.2, entonces vamos a tomar el pH de 0. Si aquí el pH es 0, ¿cuánto vale mi función? Menos 20.74. No. Menos ¿Verdad? 6.91. 6.91. 6.91. Y 3 constante. 91.3. Perfecto. Periódico, ¿no? Sí. Okay. Sí. Sí, porque no es constante, es periódico. Y en 9.2, si sustituimos el pH como 9.2, 2.29.
así cerradito o tiene decimales? Bueno, me salió cerrado. Ajá, sí dividiste entre 3, ¿verdad? A mí me salió 2.2866 periódico. A mí Sí, a mí también también. 2.26. Que por ahí debes de tener un redondeo. Sí, 2.21. A mí sí me sale el 2.286, 666 y después un 7. Porque tu calculadora lo cierra, pero es 6 periódico. Ajá. Ok. Sí, espere. ¿Sale? Entonces hay que tener cuidado de cuando hagamos estos valores, no tener aplicado un fix ahí en la calculadora. Ajá. Porque si no, después pueden salir los errores. Entonces, vamos con el siguiente intervalo. Ajá. El siguiente intervalo a trabajar va a ser válido si el pH es mayor de 9.2, pero menor a, ¿cuál es el valor que sigue? Entre estos tres sigue 9.25, ¿no? Sí. Vale, ahí está. Entonces vamos a ver. ¿Cuál es la especie representativa del zinc? Con 3 hidróxidos. Y con 3 hidróxidos. Exacto. Nada más esa pequeña diferencia ya hizo que apareciera este complejo. Uh-huh. Ok. Luego, ¿cuál es la especie representativa del amoníaco? No se me olvide que aquí va un 3, ese no se me olvida. Amoníaco, tal cual. ¿Amoníaco o amonio? Amonio. Amonio, porque todavía estamos antes de 9.25. Ese no cambió. Y por supuesto tampoco cambia el complejo, ¿verdad? Vamos a balancear. Vamos a comenzar a balancear el exceso de hidróxidos. Lo vamos a balancear, recuerden, con 3 moléculas de agua en el lado contrario. Vamos a contar los hidrógenos en total. Aquí tengo 9 y 6, son 15. De este lado tengo 3 por 4, son 12, y 3 que están aquí son 15. Entonces, ¿qué pasa con este equilibrio? No depende de forma explícita del pH. Entonces, vamos a calcular el log de K. Fíjense lo que dije, de manera explícita no depende del pH porque no hay protones para balancear, pero de manera implícita sí, porque estas especies sí dependieron de este intervalo de pH. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular el log de K de este equilibrio. Entonces, vámonos por todo lo que se forma. La formación de este complejo, que quedamos que era 7.01, ¿verdad? Sí. 3 veces la formación del agua. ¿Sí? Sí. Ok. La disociación de este complejo. Aquí está el dato, ¿no? Menos 14.4. 3 veces la disociación del ion amonio. Entonces, 3 veces la disociación del ion amonio. ¿Ok? Y entonces, díganme eso, ¿cuánto suma? 6.86. Ok. 7.5. 6.86, ¿sí? Sí, 6.86. Ay, gracias. Es que por ahí escuché un 6.87. Ajá. Entonces vamos con el log de K condicional bajo el valor de 6.86 y me fijo. ¿Hay protones libres en el equilibrio? No. Por lo tanto, el log de K condicional en este caso tiene exactamente el mismo valor que el log de K termodinámico.
no le sumo y no le resto el pH. Y nos vamos a la función, a lo que vamos a graficar, que es el P amoníaco. Voy a tomar el 6.86, que es el valor de la constante condicional, y lo vamos a dividir entre el número de partículas de amoníaco, que es 3. Entonces, ¿esto es igual a cuánto? 2.286 periódico. Ajá. Que tiene exactamente el mismo valor que aquí, ¿no? ¿Sí? Aquí este valor va a ser el que vamos a graficar desde 9.2 hasta 9.25. Es un valor constante. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta, muchachas? Yo sí, profesora. Dígame. En el equilibrio anterior se dividió entre 3 por los de hidrógeno o por los... Aquí lo señalé y por eso lo puse en verde, porque tenemos 3 amoníacos. Ok, 3. Si aquí hubiera sido un amoníaco, obviamente esto hubiera ido dividido entre 1. Y acuérdate que las divisiones entre 1 no las escribimos, ¿no? Vamos por otro intervalo de trabajo. El otro intervalo de trabajo va a ser si el pH es mayor a 9.25, pero menor a 12.9. ¿Sí, muchachos? Bajo esas condiciones, le voy a dejar para que se alcance a ver, ¿quién es la especie representativa del zinc? En ese intervalo, el zinc, ¿cómo está en la solución? Con 4 hidróxido. No. Con 3 todavía. Con 3 hidróxidos. Todavía con 3, para que aparezca con 4, el pH debe ser mayor a 12.9. ¿Ok? La especie de amoníaco, y no se me olvida que aquí hubo un 3, la especie representativa de amoníaco generalizado, ¿cuál es ahora? Amoníaco. Ahora sí es amoníaco. Y el complejo, pues ese no cambia, ¿verdad? Nada más lo escribo ahora con su carga. Balanceo los hidróxidos con moléculas de agua. Con 3, porque son 3 hidróxidos. Ahí está. Cuento hidrógenos totales y entonces tengo 9 y 6 son 15. Aquí tengo 9 y 3 son 12. Por lo tanto, me hacen falta... Profesora, ¿que no era ion amonio? No, ¿por qué? Estamos en el intervalo de 9.25 hasta 12.9. Entonces, ya superamos el valor del pKa. Vamos para acá. Sí, ya entendí, gracias. Ok, entonces, otra vez. ¿Cuál es el log de K? Entonces, log de K. Lo que se forma, este complejo tiene un log de K de formación de 7.01. El agua, 3 veces. El protón de este lado es componente, aunque sean 3. La disociación de este complejo, que es menos 14.4, yo sí lo veo en la pantalla, ustedes también, ¿verdad? Y el amoníaco es un componente, entonces ya acabé. ¿Cuánto me da la suma de esto? 34.61. 34.61.
Ok, por favor, siempre rectifiquen. Hay quien es muy rápido con la calculadora, pero de todas maneras rectifiquen, ¿no? Entonces tenemos el log de K condicional es 34.61. Y ahora sí aparecen los protones, están aquí a la izquierda. Entonces recuerden, ¿cuál es el efecto del pH cuando aparecen los protones a la izquierda? Se restan. Se restan, entonces aquí va menos 3 veces el pH. ¿Vale? Luego, la función que vamos a graficar, P amoníaco generalizado, es igual a 34.61 menos 3 veces el pH, y todo lo vamos a dividir entre el número de amoníacos que hay en el equilibrio, que en este caso son 3. Y le vamos a dar valores. El valor más pequeño que le vamos a dar es el valor de 9.25 al pH, y el valor más grande en este caso va a ser 12.9. Entonces sustituyan y denme los valores. Si todo lo hicimos bien, aquí me tiene que dar 2.286 periódico. 2.6. Sí. ¿Sí? Sí, 2.28. Ok. ¿Y en 12.9? Menos 1.363 Menos periódico. 1.3613. 36.13, ¿así? 36.3. ¿Y es periódico? El 3 es Sí. ¿Así? Sí. Ah, ok. Díctenme bien, ¿eh? Ya. Ok, llevamos 3. Nos falta 1. Ya no me cabe ahí abajo. Ya no me cabe ahí. Lo voy a tener que llevar a otra hoja. Entonces, les pido por favor que pues tengan a la mano los datos, porque ya no los voy a ver yo. Me voy a otra hoja. Déjenme poner mis cuadritos, si no me voy muy chueca. Y entonces vamos con el último intervalo. El último intervalo que va a ser válido si el pH es mayor o igual que 12.9. Es el último. ¿Cuál es la especie representativa de zinc en esas condiciones? Ahora sí, la que querían poner desde hace rato. Con 4 hidróxido. Exacto. Este 3 nunca se movió. Y como estamos todavía más arriba del valor de pH del pKa, entonces sigue siendo amoníaco. El complejo no cambió. Y balanceamos. Ahora son 4 hidróxidos, por lo tanto tengo que colocar 4 moléculas de agua. Ajá. ¿Sí? Cuento hidrógenos totales. 9 y 8 son 17. 9 y 4 son 13. Entonces aquí me hacen falta 4. Calculamos el log de K. La formación de este complejo, 7.01. 4 veces la formación del agua. Este es componente, este es componente. La disociación global de este complejo. 15.5. Exacto. ¿Cuánto suma? 47.51. 47. ¿Qué? 51. 51. 51. Ah, gracias. Háblenme fuerte porque estoy medio sorda. Tampoco me griten, ¿eh? Log de K condicional es 47.51. Ajá. Los protones ahora son 4 y están a la izquierda, por lo tanto es menos 4 veces el pH.
Y la función que vamos a graficar es P amoníaco va a ser igual a 47.51 menos 4 veces el pH y todo entre el número de amoníacos del equilibrio, que son 3. Le damos valores y entonces en 12.9, eso me debería de dar lo de hace rato, que es ¿cuánto? Menos 1.36333. Y sí dio continuo, ¿verdad? ¿Sí dio lo mismo? Sí, sí, dio lo mismo. Sí. Ok, ahora, el valor en el que tendríamos nosotros que graficar sería 14. ¿Estamos de acuerdo? Pero el 14 está muy cerquita de 12.9. Entonces, como finalmente es una gráfica, yo sé que cualquier valor por arriba de 14, pues no tiene ningún sentido químico ni físico. Porque no lo podemos medir. Es más, realmente la neta, no podemos medir con confianza pHs por arriba de 12.5, 13, porque los electrodos dejan de funcionar para medir protones y empiezan a medir sodio. Entonces, simplemente le vamos a dar un valor, nada más para que la gráfica salga completa. No tiene ningún sentido físico, es simplemente para que grafiquemos. ¿Queda claro, muchachos? Díganme cuánto vale el P de amoníaco si el pH fuera 16. Menos 5.496. 5.496 periódico. ¿6 periódico? Sí. Ok, vale. Entonces, falta un minuto para terminar esta sesión. Yo les voy a dejar de tarea que ustedes grafiquen estas cuatro funciones y que empiecen a trabajar con el segundo equilibrio generalizado. El segundo equilibrio generalizado, recuerden que era zinc ya formado como complejo de 3 amoníacos que recibe solamente un amoníaco extra para formar el complejo de zinc con 4 amoníacos. De manera que, déjenme aumentar aquí antes de despedirlos. En esta hoja vamos a ocupar ahora, voy a ocupar, esta escala no la necesito porque no aparece en el equilibrio general, perdón, la estoy regando. En el equilibrio generalizado ya no aparece el zinc en su forma libre. Sí aparece el amoníaco porque es la partícula que vamos a adicionar. Aparece este complejo y aparece este complejo ahora. Entonces nos vamos a ir con las que tienen palomita azul. Borro este tachito para no confundirnos. Nada más con las palomitas azules. ¿Cuántos intervalos va a tener mi equilibrio? Nada más hay un pK aquí. Este no tiene, este no tiene. Entonces, ¿cuántos intervalos voy a trabajar? Voy a trabajar 2. pHs antes de 9.25 y pHs después de 9.25. ¿Sí queda claro? Sí, sí, queda claro. ¿Puede repetir por qué no se usa la primera escala, por favor? Porque mi equilibrio generalizado no tiene el zinc libre. Tiene el zinc como complejo de 3 partículas y el zinc como complejo de 4 partículas. Pero no aparece el zinc, porque estamos hablando de un equilibrio sucesivo, no global. Entonces, ya todo el primer equilibrio me sirvió para ver cómo se forma este complejo. Ahora voy ya a partir de este complejo a formar el siguiente complejo estable. No empiezo de cero. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a las especies generalizadas, son las escalas que voy a ocupar. Esta especie generalizada no aparece en mi equilibrio, entonces no la uso. Voy a usar esta, voy a usar esta y voy a usar esta. En función de esas 3 escalas son los intervalos de trabajo. Y como aquí hay solamente un valor,
1 más 1 me da 2. Entonces, ¿cuáles son los dos intervalos que voy a trabajar? pHs menores iguales a 9.25, pHs mayores o iguales a 9.25. Solamente son dos intervalos de trabajo. ¿Sí? Ya hicimos el más complicado. ¿Cuántos amoníacos aparecen aquí? Aparece 1. Entonces, cuando tú hagas tu log de K condicional, cuando llegues a la función de P de amoníaco, ¿entre cuánto vas a dividir aquí? 1. Entre 1, ¿sí? Y ya, así de fácil. Entonces, me construyen los dos intervalos de este equilibrio y los grafican juntos. Grafican la trayectoria que se formó con estas ecuaciones, con las 4 ecuaciones, grafican la trayectoria que se forma con las dos que van a encontrar aquí, las ponen de colores diferentes en su gráfica, para que se distinga cuál es la del primer equilibrio generalizado, cuál es la del segundo equilibrio generalizado, y a partir de esa gráfica comenzamos la próxima semana. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profesora. Sí. Ok, muchachos, pues entonces por hoy es todo. Cuídense mucho. Nos vemos. Oigan, chicos, el que me hizo el favor de comunicarse con Constantino, sí lo hizo, ¿verdad? Profesora. Sí, profesora, de hecho, Bueno, yo le le comenté a mi compañero. A ver, No, dígame, bueno, uno solo. Le comenté a mi compañero y me mandó su correo. Y sí, bueno, sí se lo mandaron, pero le dije que si quería que yo lo intentara abrir. Y le parece que no, o sea, le mandaron el correo de que ya tiene su cuenta, pero no la puede abrir. Entonces yo le dije que pues esperara un momento para ver si era por cuestión de la cuenta o algo así, de que se tardara un poco en no sé, realizarse o algo así. Y le dije que si en la noche no le abría, pues que mandara correo para que lo viera, ¿no? Porque pues Sí, no porque deja abrir su correo. Creo que de entrada tiene que poner su fecha de nacimiento, ¿no? No. Lo que pasa es que cuando pone el correo, o sea, su número de cuenta y el dominio, le dice que ese correo no existe, pero ya le llegó a él el correo de que ya se lo elaboraron, de que ya se lo hicieron el correo. Entonces, pues yo creo que ese es el problema de que Es que hay otro link. no está. Hay otro link. Sí, por eso. Él no se tiene que dar de alta en otro link aparte que le mandan, o que nos mandó la maestra que decía que nos diéramos de alta en la parte de abajo, porque a mí se me pasó al principio, pero ya después cuando entré como por segunda vez al link donde nos mandó la maestra el segundo, ahí ya pude entrar bien sin problema. Es que yo les di entonces dos le voy a links, comentar uno esto. que era para datos y otro que era para el formulario o sea, para dar de alta el correo electrónico. Entonces yo creo que a lo mejor algo por ahí está poniendo mal de su password. Pero bueno, que lo intente. Por lo menos ya sabe. Sí, profesora, yo le comento. Ok, muchas gracias. Chicos, entonces nos vemos la próxima semana. Maestra, el último comentario rápido. Viendo ahí donde está el último, donde hicimos el PNH de 3, el pH sería 14, no 16. Entonces no me escuchó, se fue al baño, ¿qué hizo? No, verdad, no lo escuché, la verdad, por eso yo me quedé con donde preferí preguntarle. Yo les dije sí entendí era que para cuando graficar. los valores son mayores para el 12, no me acuerdo cuál, ya experimentalmente pues ya no, digamos que ya no da resultados bien, y por eso puse el número, nada más para graficar, ¿verdad? Nada más para graficar, porque el 14 está muy cerquita del 12.9. Ok, ya. Entonces, si no te va a quedar una rectita chiquitita. Entonces, por eso les damos el 16. Sí, gracias. Solo es para graficar.